Amén. Dios los super bendiga. En esta hora son más que bienvenidos a nuestro servicio virtual del día de hoy. Bueno, tengo para ustedes un tema que quiero compartir. Venía el Señor hablándome a mi corazón con el libro de los Salmos capítulo 1 y también el capítulo 27 de donde saldrán el reto 21 próximamente. Bueno, la palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, yo quiero llevar esta historia a digámoslo así, una metáfora. Dice la escritura referente a este tema de un árbol plantado junto a corrientes de agua, y es claramente que menciona de que su hoja no caerá, sino que dará un fruto en un tiempo específico. Y esto me llamó mucho la atención porque los árboles que tienen raíces profundas son los árboles que pueden resistir tormentas grandísimas, incluso pueden estar ahí aunque su hoja caiga, porque puede caer en medio de los impactos, pero aún así es un árbol que por más fuertes vientos, golpes de calor y entre otras cosas que puedan generar afectaciones superficiales, pero al estar arraigados y también bien nutridos pueden volver a florecer y volver incluso a reconstruir aquella parte que se había dañado. Por eso dice que estos árboles son frondosos, y a veces su hoja puede ser incluso poca, pero hacen de que tengan mucha firmeza a comparación de los árboles que tienen raíces superficiales y que pueden ser derribados por una fuerte tormenta. Suelen ser, por ejemplo, los árboles álamos y los sicóromos. Estos árboles tienden por lo regular a tener raíces que se extienden ampliamente, incluso son árboles que son muy grandes. Son árboles que crecen enormemente, pero ¿qué pasa con estos árboles como el sicóromo y los álamos? Que a pesar de que son grandísimos y su tronco es muy grande, por ejemplo en el caso del sicóromo es muy amplio y este árbol es gigantesco, pero las raíces se extienden incluso mucho más alto y ancho que lo que ellos crecen, pero se extiende superficialmente. Entonces son raíces gruesas, pero son superficiales, no penetran la superficie. Lo que hace es que lo que genera es que por lo regular estén encima de las piedras y se vayan por el camino. Me explico. Y cuando hay tormentas, por lo regular, si hay vientos o corrientes fuertes de viento que generen un ímpetu en ellos, eso hace que ellos, a pesar de su grandeza, a pesar del ancho del tronco del sicóromo, tienden a derribarlo el mismo viento, porque no tienen raíces profundas. Y me llama la atención porque estos días donde apenas está iniciando la lluvia, por ejemplo acá en la ciudad de Medellín, muchos árboles caen, ya que por lo regular está debilitado por el sol, porque ha habido un impacto de sol durante mucho tiempo. Esto prácticamente es como si fuera un desierto en la ciudad, y esto genera una larga jornada también de sequía, por lo cual los árboles que hay no han tenido mucha nutrición. Entonces esto genera de que en estos tiempos de lluvia también sus hojas caigan, no den fruto y sean impactados fuertemente. Entonces es entendible, porque así también es nuestra vida. Son muchos los obstáculos que se nos presentan, adversidades, tristezas, agobios,
Imagínate tú, desesperaciones, inconformidades, momentos de angustia, de calamidad, y entre eso muchas cosas que por lo regular impactan nuestra vida y que, como si fuéramos árboles, también generan de que nos derribemos, de que seamos impactados y heridos básicamente por los diferentes tipos de tiempo, digámoslo así, de jornadas, de momentos. Pero cuando nosotros tenemos raíces superficiales, es entendible que el ser humano, si tiene raíces superficiales, todo le molesta. Unas raíces por lo regular, cuando se topan con una piedra, inmediatamente todo va a fastidiar, todo va a generar un obstáculo, va a ser algo muy maluco. De hecho, ponemos, o cuando de pronto las raíces superficiales, poniendo un ejemplo, es como si pusiéramos la confianza en la gente, como si por lo regular pusiéramos nuestra esperanza en lo material. Si ponemos nuestra mirada de pronto en nuestras emociones y capacidades, también tenemos prácticamente las raíces superficiales. Me explico, es como si tuviéramos nuestras raíces superficiales. Entonces es entendible que cuando usamos nuestra fe y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, es como si tuviéramos las raíces incrustadas, muy, muy arraigadas en una buena tierra adicional. Cuando menciono buena tierra es porque es nutrida, porque tiene de pronto agua que le favorece, y por eso el Señor mencionaba de que Él es como esa fuente de agua, ¿verdad? Que sacia, que aquel que beba no tendrá sed jamás, o sea, el que beba el Señor. Entonces es como esto para que aprendamos a comprender esto. Por eso, cuando traigo el contexto del Salmo capítulo 1, es el primer salmo en el libro de los Salmos, valga la redundancia, en la Biblia. Lo tremendo de esto es que no menciona quién lo escribió. O sea, no se menciona quién escribió este libro de los Salmos. No se dice que sea David, no menciona ningún salmista. Todos, la mayoría de los casos en el libro de los Salmos se atribuyen a David, pero aquí no sabemos si fue David específicamente, como para traer el contexto de este salmo. Lo que sí es cierto es que el salmista que lo escribió contrasta el camino del justo y el camino también del impío. Entonces es como para que nosotros podamos contrastar cuál es el camino de ambas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, un segundo, por favor. El camino de ambas personas. Entonces, hay un tema aquí importante, que es la elección de las raíces. Y yo quiero colocar 3 ejemplos en esta mañana. El Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En la vida espiritual nosotros enfrentamos decisiones cruciales sobre dónde y en qué nos arraigamos. La bendición por ejemplo, la bendición de no seguir el consejo de los malos, porque es entendible que cuando no hacemos las cosas inmediatamente el Señor nos bendice. Cuando nosotros nos alejamos de lo malo, cuando decidimos hacer lo correcto, cuando no nos asociamos con pecadores, cuando en nuestra vida de pronto no estamos ahí contaminándonos con lo malo, porque eso puede pasar en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces déjame decirte de que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, inmediatamente nosotros venimos a ser bienaventurados. Por eso dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. O sea, que escucha lo malo y que literalmente lo excluye. O sea, yo te escucho, pero no tomo ese consejo para mí inmediatamente, o que tampoco quiere hacer lo incorrecto, sino que trata de guardar su vida para el Señor. Y por eso nosotros somos llamados a arraigarnos, ¿verdad? A tomar esas decisiones. Y yo quiero decirte que en el caso del árbol sicóromo, él nació siendo sicóromo, o sea, ¡pum!, la semilla fue para sicóromo. Y asimismo los álamos, que es como un pino grande, esos también fueron una semilla que nació para eso. Pero tú y yo, haga de cuenta que es una semilla que tiene elección. Entonces tú y yo somos una semilla en el mundo que tiene una elección propia y personal. ¿Tú quieres ser un sicóromo
un álamo o realmente quieres ser como esos árboles que menciona la escritura, que la profundidad de sus raíces es muy extensa, pero también crecen frondosos, grandes y que dan fruto en el tiempo pertinente. Entonces nosotros tenemos una elección. ¿Dónde quieres depositar tus raíces? Superficiales, donde de pronto van a haber obstáculos y donde el tiempo de lluvia, de invierno y de tormenta puede, por más grande que crezcas en el mundo, vas a caer porque caes. Entonces o vas a depositar tu confianza en el Señor, que quiere decir de que tienes unas raíces profundas y estás arraigado en la presencia del Señor. Por eso le he titulado Arraigados en la presencia del Señor. Debemos estar ahí aferrados en su presencia. Hermanos, nosotros en la vida cristiana nos enfrentamos a decisiones muy cruciales donde tenemos que aferrarnos de la presencia del Señor, donde tenemos que depositar toda nuestra confianza, y eso hace como la tipificación de este árbol que está bien plantado. Por eso bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que siempre estuvo en el camino correcto, que buscó de manera personal la presencia del Señor. Es una elección y nosotros somos llamados a buscar de su presencia. Como punto número 2, quiero decirles de que a pesar de que nosotros tenemos una elección, y una elección de entre lo bueno y lo malo, porque Dios pone o presenta delante de nosotros la bendición y también en este caso la muerte, ¿verdad? Entonces el Señor dice, escoge pues la vida. O sea, tú tienes que escoger la vida y es lo que Dios demanda, pero es una decisión personal. Por eso el Espíritu de Dios impactó nuestra vida, permitiéndonos entender lo bueno y lo malo. Cuando incluso tú vas a hablar, inmediatamente que vas a hablar, sabes de que el Señor te menciona internamente en el momento que estás hablando o haciendo algo incorrecto. Eres impactado por Él, donde te dice claramente que lo que estás haciendo está mal, porque Él vive en tu corazón. Y cuando tú haces algo mal, pero sigues con tu error, estás cometiendo el camino equivocado, y eso el Señor te lo va a demandar en el momento del juicio. Entonces cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que digamos, hagamos y que las decisiones que tomemos, porque es personal y Él está en nuestro corazón examinando y ayudándonos a que tomemos la correcta. Siempre nos va a mostrar el camino correcto. El Señor incluso no deja de que Satanás tiente a nadie más de lo que pueda soportar, porque el Señor no lo permite. Como quien dice, es que yo me vi obligado a hacer lo malo. No, jamás. El hombre puede hacer lo bueno, siempre lo puede hacer. Es más, y cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y por eso no va a haber quien lo salve en el momento del juicio. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, se te va a demandar. Por eso es mejor ser bienaventurado, y por eso el salmista menciona bienaventurado el hombre, o sea, bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de los pecadores, ni tampoco en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Entonces es entendible de que el punto número 2 es nutrición de las raíces. ¿Dónde nos estamos arraigando nosotros? El Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, la nutrición espiritual, la nutrición, hermanos, como los que tienen plantas, los que tienen árboles, porque de pronto no han plantado un árbol, creería yo que una de las maneras que una persona deja un legado es en un libro, en un árbol y en los hijos, ¿verdad? Entonces, cuando tú siembras un árbol, por las generaciones, la gente va a decir, este árbol lo sembró el abuelo. El árbol de limón lo sembró la abuela, el de aguacate el abuelo, el árbol de mandarina que está allá lo sembró el tío que ya no está. Entonces siempre es como ese, ¿quién lo hizo? ¿Verdad? Y muchas veces ponen placa, este lo sembró tal persona, porque eso pasa de generaciones en generaciones. Cuando tú haces un libro, ¿verdad? Entonces escribes un libro, entonces el libro dice, vea, este libro lo escribió tu tatarabuelo, vea, tremendo libro. Y así mismo, mira, toda nuestra generación viene del abuelo tal.
Entonces así sucesivamente. Claro, las generaciones se van olvidando, pero cuando vamos a esta parte espiritual, imagínate tú cómo es de importante cuando una persona siembra un árbol. Para que ese árbol crezca, tiene que no sé, incorporarle abono, evitar de que algunas plantas de maleza lo afecten. Dentro de eso está de que debe de hidratarlo, en este caso esparcir agua superficial, ojalá hacerle como unos ciertos huecos para que cuando el agua ingrese pueda nutrir las raíces, porque en las raíces son como porosas. O sea, un árbol externamente es duro y fuerte, pero internamente las raíces son más bien como que se dejan hidratar, son porosas, ellas absorben todo el agua que se encuentra ahí en esa tierra. Entonces esa tierra tiene que ser fértil, no puede ser árida y tiene que estar bien hidratada. Y la nutrición es súper importante para nosotros. La nutrición espiritual es esencial para mantener nuestras raíces profundas. En este caso es la oración constante, el estudio de la palabra del Señor, la comunión incluso con otros creyentes. Cuando nosotros nos alejamos o cuando decidimos ser independiente y no depender de nadie, por lo regular también terminamos mal, porque cuando uno deja de congregarse, cuando uno empieza a tomar decisiones personales, inmediatamente se aleja también de la comunidad, que en el caso, pues bíblicamente hablando, cuando la comunidad realmente es cristiana, la idea es nutrirse entre ellos, ¿no? O sea, crecer juntos, avanzar, que no hayan de pronto tanta pelea, sino que juntos busquen la presencia del Señor y tratar de crear una comunidad en armonía, como menciona la Escritura, porque allí hay vida eterna. Y un ejemplo, por ejemplo, de una persona que está nutrida es Daniel, porque Daniel es digámoslo así, un vivo no, pero es un ejemplo escrito en el que el Señor nos muestra la importancia de una nutrición espiritual, ¿verdad? Porque a pesar de que este hombre se encontró en un entorno hostil, porque yo insisto, un árbol que no está hidratado se seca, aparte viene el sol y lo otro y lo seca y lo daña, lo mata. Por eso es importante nutrirse, porque incluso no va a dar fruto, porque no va a estar verde, se pone amarillo. O sea, el árbol tiende a cambiar sus entornos cuando no es nutrido, y los que tienen plantas lo saben. O sea, es necesario esparcirle agua y cuando le esparcen agua, inmediatamente como que vuelve y florece. Y así mismo es la vida del ser humano. Entonces el ejemplo de Daniel es que se encontraba en un entorno hostil. Él enfrentó desafíos, estuvo en el foso de los leones, se encontró enfrentándose, no directamente porque él no lo hacía, sino que se enfrentaban con él personas escarnecedoras que buscaban dañarle, que buscaban, esos sátrapas siempre buscaron hasta lo que no pudieron, lo siguieron y todo, hasta su casa si era posible, y hicieron de todo y no encontraron contra él nada, porque él no se sentaba en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia, en la ley de Jehová. Y un hombre que no conocía las maravillas de Dios, las vino a conocer, porque Dios le dio el don, le mandó un ángel para que le diera respuesta. Un hombre que en medio de la ley del Señor encontró lo sobrenatural, y allí arraigó su fe y su confianza, y empezó a clamar, pidiéndole al Señor que liberara a su familia, que liberara al pueblo, que hiciera algo especial y sobrenatural. Y allí mismo el Señor, a pesar de todos los desafíos que enfrentó, este hombre permaneció fiel hasta el final. Fue el hombre que estuvo en una posición alta, porque Dios lo puso en una posición alta, que vio cómo pasaron reinos sobre reinos, cómo conquistaron, y aún así Dios le permaneció ahí. El Señor lo guardó todo el tiempo. Entonces es necesario entender de qué hizo que este hombre permaneciera en medio de todas estas guerras, en medio de este exilio, en medio de todas estas persecuciones, en medio de la esclavitud. Hermanos, estar
deleitándose en la palabra, deleitándose en la presencia, buscando la presencia, no conformándose con el momento, sino que puso su confianza en Jehová y no se sentó en la silla de los escarnecedores a pesar de que se podía sentar. No depositó su confianza en un rey, sino que lo hizo en el Señor de señores. Entonces este hombre tuvo un compromiso personal con el Señor sin que el Señor se lo pidiera, y esto permitió de que él fuera nutrido espiritualmente, porque cuando empezó a clamar en los 21 días, inmediatamente viene el ángel y le dice: aunque se levantó contra mí el príncipe de Persia a hacerme guerra para que no te diera el aviso del Señor, pues aquí estoy. El Señor mandó a alguien que me ayudara, pero aquí estoy. Y el Señor te dice: eres muy amado, Daniel. Desde el primer día que te arrodillaste, desde ese día el Señor dice que es concedida tu petición. Inmediatamente le empieza a mostrar y a decir lo demás, y esto fue para él un consuelo, una fuerza que generó en él un impacto espiritual que hasta el día de hoy podemos hablar de ello. Hermano, es mejor estar delante de la presencia del Señor a pesar de lo que pueda pasar. Es mejor confiar en Él, porque muchos son los motivos por los cuales podamos caer. Pero hermanos, cuando somos nutridos por la palabra, no hay quien nos dañe, no hay quien nos haga caer. Tú simplemente continuarás y avanzarás y seguirás, porque tu confianza no está puesta en el hombre. Y es importante decirlo, porque es lo único que me ha mantenido con vida hasta hoy. Te lo aseguro. Entonces, dice la palabra del Señor, fruto. Entonces, el punto número 3 es el fruto que genera estar nutrido en su palabra. Y por eso pongo el ejemplo del árbol, ¿no? El Salmo capítulo 1, versículo 3 menciona: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, es entendible, hermanos. Yo creo que esto ya está explicado allí. Será como árbol plantado, una persona nutrida en la presencia del Señor, que busca, que confía, que está ahí a pesar de lo que pase. Hermanos, esta persona al final tendrá un fruto espiritual perpetuo. Porque lo que sí es cierto es que estamos luchando por una salvación, a pesar de que el Señor la da, pero también estamos ahí sembrando para esa salvación, porque depende de nosotros dónde depositamos, dónde elegimos depositar nuestras raíces, nuestra confianza, lo que somos. Entonces está un ejemplo, yo les pongo un ejemplo, hermanos. El fruto permanecerá. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque esas corrientes de agua es la presencia del Señor. Porque cuando la presencia del Señor toca nuestras raíces, inmediatamente viene un fuego, viene un avivamiento, viene algo tan especial que permite que seamos nutridos desde adentro y que nuestra parte externa pueda expresarlo con lo que somos. Porque nosotros, cuando empezamos a sentir esas corrientes de agua, es como cuando el Señor Jesús le dice a la samaritana en el capítulo 24 de Juan, inmediatamente le dice a la samaritana, Juan 4, versículo 24, y le dice a la samaritana: bueno, si bebieras del agua que yo te doy, jamás volverás a tener sed. Entonces esa agua del Señor es algo que es sobrenatural, que no solo alimenta lo superficial, sino que impregna nuestra alma y nos da ese renuevo que necesitamos nosotros, que necesita el ser humano que está sediento, que está hambriento, que está afligido, que no hay quien lo consuele. Solamente esa agua es la que necesitamos nosotros, y esa agua viva significa Cristo. Esa agua viva significa Cristo, hermano. Tú y yo necesitamos a Cristo en nuestro corazón para poder tener un fruto, para poder germinar, para poder vernos verdes y frondosos. La Biblia menciona de que nosotros seremos verdes, ¿verdad? No un viejo verde, ¿verdad? Que cuando el árbol crezca sea verde y sea frondoso, porque los árboles que están bien nutridos
Por eso se llaman árboles mileniales. Hay árboles que son gigantes, porque están en buena tierra, porque están sembrados donde deben de estar, y pasan miles de años y son gigantes y crecieron tanto, y sus hojas son enormes porque son árboles mileniales y no los corta cualquier cosa. Así quiere el Señor, porque cuando llegamos delante de la presencia del Señor, nuestro fruto se ve inmediatamente. Incluso nuestra apariencia, incluso lo que somos, inmediatamente empezamos a dar un fruto que es visible para las otras personas incluso. Y por eso el apóstol Pablo es un claro ejemplo de lo que es dar fruto, porque él viene de ser un perseguidor, él viene de ser casi que un asesino, mejor dicho, por decirlo de esta manera. Entonces, un hombre que era perseguidor y creía que estaba haciendo lo correcto, sembró sus raíces en algo determinado, donde depositó su fe, su confianza y su credo. Pero cuando se topa con el Señor, con el agua de la vida, cuando se topa con el Señor, inmediatamente conoce del fruto, y es nutrido por su presencia, medita en su palabra. Déjame decirte que Pablo es el segundo más responsable, en el que se le otorga casi que más del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento escribió casi que más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Pero ¿cómo es que un hombre de este índole, perseguidor, que no le importa y no hacerle tanto daño a los cristianos, fue el hombre que Dios utilizó para impactar a tantas almas? Pero ojo, a lo que yo voy con esto del fruto es porque este hombre fue un hombre que fue perseguido, fue un hombre que fue apedreado, vivió en naufragios, estuvo en cárceles, sí o sí estuvo en cárceles, escribió cartas de amor en lugares fríos, en celdas, amarrado junto a un soldado, donde la comida era racionada, donde nadie le visitaba de todos los que él fue a buscar, y que muchos que creyeron en Cristo no pudieron ir, y muchos no iban tampoco. Entonces, donde estuvo solo, y aún así remitía tanto amor a través de sus cartas. Por eso cuando tú ves las cartas paulinas, uno dice, pero se escribe con tanta alegría y tanto gozo. Pero era un hombre que estaba allí encerrado, era un hombre que no podía ver bien la luz, no podía ver su entorno, porque estaba allí en una celda que se podía ver desde un orificio pequeño. Hermanos, ¿y cuál fue la perseverancia? ¿Cuál fue esa paciencia? ¿Cómo logró este hombre tener ese testimonio personal que por lo regular impactó a su generación, y a la otra generación, y a la otra, y a la otra, y hasta nosotros? Entonces, ¿cuál fue el fruto de este hombre? El fruto de este hombre se logró. ¿Por qué? Porque sus raíces él tomó la elección de sembrar sus raíces, de desarraigarlas de donde estaban y posicionarlas en Cristo. Después fue nutrido con su presencia en la oración, en la intimidad, y finalizó dando un fruto, porque las raíces profundas en Cristo lo llevaron a decir: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, y ahora para mí el vivir es Cristo, y el morir también es ganancia. Pero llegó el momento, entonces se despide con tanto honor, diciendo que ha llegado mi momento, he peleado la buena carrera, he vivido momentos difíciles, tenaces, que cualquier persona no hubiera estado en pie. Me picó una serpiente al borde de la muerte, estuve mal, perseguido, la gente que amaba me persiguió, me abandonó, y así sucesivamente. Pero hoy permanezco fiel, y Cristo para mí es mi ganancia. Y por eso hoy con gozo escribo esta carta final, y ya mi juicio ha llegado. Y entonces él, cuando escribe esto, uno puede ver como esas expresiones de una persona que tiene sus raíces puestas en Cristo, y que su fruto no es un fruto momentáneo, sino que es un fruto que hasta hoy tú eres testigo, porque estoy hablando de este hombre. Entonces, hermano, es importantísimo nosotros tener nuestras raíces depositadas en Dios, porque no solamente va a impactar la vida personal
impactará mi vida, sino que va a impactar la vida de los demás. Esto impacta la vida de los demás. Entonces es de suma importancia, y eso es lo que yo quería hablarles el día de hoy en nuestro servicio virtual. Y les invito a que tomen elección de creer en el Señor, de confiar en Él, de abandonar todas esas cosas que tienen que ver con no buscar la presencia, porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de personas malas, que están buscando el mal del otro, que están hablando de su propio prójimo y amigo, que están dañando al otro, sino que en silla de escarnecedores tampoco se ha sentado, que se aleja de los pecadores, que busca la presencia del Señor. Hermanos, los que no hacen esto, porque hay un contraste de los malos, porque los malos, los que buscan lo incorrecto, los que buscan dañar, en el día del juicio se les va a demandar. Hermanos, cuando tú haces caer un pequeño que está creciendo en la presencia del Señor, y lo haces caer y eres culpable de ello, es mejor que se te atara una yunta o una piedra gigante y se te lanzara al fondo del mar, porque no es así. Dice que esa gente que hace lo malo son como el tamo que arrebata el viento, porque dice que no se levantarán. Los malos en el día del juicio no tendrán como decir, vea que yo hice esto. No, por más cosas buenas que hayas tratado de hacer, porque mira, lo tremendo de esto es que Pablo Escobar regalaba mercados, Pablo Escobar regalaba casas, pero asesinaba a todo el mundo. Y así mismo les digo, porque uno muchas veces cree que está haciendo lo incorrecto y está realmente, que está haciendo lo correcto y realmente está yéndose al camino de la muerte, No es así. Por eso dice que ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por eso es un camino de elección y decisión. Si tú crees que lo que estás haciendo es correcto, muchas veces tomamos decisiones que son en contra de la palabra de Dios. Dios da unas palabras específicas, es muy claro en su palabra, pero a veces nos creemos más que Dios y tomamos decisiones personales. No, es así, es mejor hacerlo así, y entonces al final terminaremos en el infierno, o terminarán en el infierno. ¿Por qué? Porque las elecciones no se toman precipitadamente, ni tampoco evadiendo lo que Dios ya demandó. Dios es muy claro en su palabra, y si tú obvias las palabras del Señor, obviamente estás sembrando tus raíces en tu pensamiento, en tu criterio, y tendrás juicio por ello. Entonces es necesario entender de que el que crece es el que cree en la palabra, el que busca la palabra, el que ejecuta la palabra, el que pone la palabra del Señor como su delicia, el que medita en ella de día y de noche, el que no se aparta de ella, el que busca que el Señor le guíe y le muestre el camino correcto, el que hace conforme a su voluntad y su palabra, el que respeta la posición, el que respeta sus autoridades, el que respeta a su hermano y el que ama a su hermano. Ahí está esa persona justa. Y el que no, hermanos, déjame decirte que si estás yéndote por el camino de tu pensamiento, arrepiéntete, porque después no diga que no te lo dijeron. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor y tu misericordia. Te pedimos, bendito Rey, de que seas tú obrando poderosamente en nuestras vidas. Llena, bendito Dios, nuestros corazones de tu presencia. Llena nuestros corazones de tu amor. Y sí o sí, permítenos, Señor, ver nuestro camino, porque muchas veces andamos por caminos inciertos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ¿qué estamos haciendo malo? Lo que queremos hacer es sembrar nuestras raíces en ti. Señor, ahí queremos tener nuestras raíces, arraigarnos en tu presencia y profundizar lo más que se pueda, Señor, hasta el día de nuestra muerte. Que podamos, Señor, dar fruto en el tiempo correcto, que nuestra hoja no se esté cayendo, que podamos estar verdes y frondosos, y no permitas que estemos secos, que estemos ahí sin nutrición. Permítenos, Señor,
alimentarnos y deleitarnos en tu palabra, porque es un deleite. Dice que en la palabra del Señor está su delicia, y es porque tipifica esa agua que llega a la raíz y nutre ese árbol y lo pone verde, bendito Dios. Gracias por este tiempo, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda la gloria y toda la exaltación sean para ti, Señor, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.